Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar de la determinación del IPR aplicando la ley de Darcy. Mi nombre es Michelle Farel Ruiz. Estoy cursando la materia de producción 2 con el docente Diego Torrico. Ley de Darcy. En 1856, mientras se realizan los experimentos para los diseños hechos con filtro de arena, para la purificación de agua, Henry Darcy propuso una ecuación que relaciona la velocidad del fluido aparente con las caídas de presión a través del lecho de arena o filtro, aunque Darcy realizó los experimentos solo con flujo en la dirección inclinada o vertical. Su expresión es también válida para flujo horizontal, haciéndola más interesante para la industria petrolera. Flujo de petróleo. Se aplica la ecuación de Darcy, flujo de petróleo en el reservorio. Se supone que el petróleo es ligeramente compresible, produciendo un pequeño cambio en el caudal. Por efecto de la presión es notado con el factor volumétrico de petróleo, de manera que el caudal de flujo puede ser expresado en la superficie o a volumen de tanque. Para que el flujo de petróleo tenemos la siguiente ecuación que se escribe de la siguiente forma. En la pantalla se ve una pequeña tabla de manera que podamos guiarnos con las abreviaturas de cada fórmula y cada correlación. Ejercicio de aplicación al método. Ejemplo número 1, mediante el método de Darcy, construir el índice de productividad con los siguientes datos. Tenemos la permeabilidad relativa del petróleo, 0,25, la permeabilidad con 30 milidarcy, el espesor con 40, la temperatura del reservorio con 200 Fahrenheit, la gravedad específica del gas con 0,7, un GOR de 300, un espesor de 60 acres, una cañería de 7 pulgadas y una presión de 3000 psi. Paso 1, calcular la presión de burbuja. En la correlación de Standing tenemos cómo calcular la presión de burbuja. 18 en el segundo se ve ya para reemplazar, solamente es la parte más fácil de cómo sacar un punto de burbuja. En el paso 2 tenemos el cálculo de gravedad específica del petróleo, radio de drene y radio de borde en el pozo. Lo que se ve en pantalla, por ejemplo aquí en esta parte tenemos la gravedad específica del petróleo con 141.5 sobre 131.5 más API. Y aquí vamos reemplazando, vamos sacando el resultado. Lo mismo aquí en la fórmula de radio de drene, el espaciamiento por 4.300.569 sobre pi. En el paso 3, la ecuación de la ley de Darcy para regiones bifásicas y monofásicas. En el bifásico tenemos la razón de solubilidad, apoyándonos con la correlación de Standing. Tenemos la razón de solubilidad, la gravedad específica del gas sobre la presión, dividida entre 18.2 más 1.4, eso se cierra paréntesis por 10 elevado a 0.125 por grados API, menos 0.0091 por la temperatura, menos 460. Todo eso elevado a 1.2048. Para la viscosidad
Tenemos la correlación, perdón, de Beck y Robinson. En 1975 propusieron una correlación empírica para la estimación de la velocidad de petróleo saturado. Ahí tenemos la viscosidad de burbuja que se aplica en la zona bifásica. Y como no tenemos esta fórmula al lado derecho, tenemos como despejarla. Y de acuerdo a eso vamos avanzando. El factor volumétrico, lo mismo, se ocupa la fórmula correspondiente, que es 0.9759 más 0.0012, esto entre paréntesis, la razón de solubilidad por gravedad específica del gas dividido sobre la gravedad específica del petróleo. Eso elevado a 0.5 más 1.25 por la temperatura menos 460, todo eso elevado a 1.2. En la zona monofásica tenemos lo que son las viscosidades. En esta oportunidad se ve, para esta fórmula se aplica para sacar viscosidad. En el factor volumétrico tenemos el factor de burbuja, todo eso todo eso entre paréntesis menos A por logaritmo natural sobre presión dividido entre presión de burbuja. Y aquí se ve solamente que es reemplazar. Determinación del caudal en el monofásico y en el bifásico. ¿Cuál es la diferencia en esta fórmula? La diferencia es que en el bifásico se aumenta la permeabilidad relativa del petróleo. Todo lo demás es lo mismo. Y por último tenemos la gráfica. La gráfica del IPR, que el resultado es de acuerdo a la curva del IPR calculado por la ecuación de Darcy. Se tendrá un caudal máximo de 2.336.69 barriles por día. Entonces, todo eso es mi pequeña exposición. Espero que les haya ayudado un poco. Hasta la próxima. Gracias.